de la SENAVED, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, el licenciado Jorge Mario Andrino. Licenciado, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por estar acá. Licenciado. Muy buenos días, Luis Felipe, y buenos días a la audiencia. Estamos bien, trabajando como todos los días, igual que cada guatemalteco. Gracias, licenciado Andrino. Cuéntenos un poco, ¿qué impresiones tiene usted de esta reunión de ayer de la que yo hacía mención? El titular de la FESI con el vicepresidente hablan sobre expedientes de extinción de dominio. ¿Esto cuánto le atañe a usted y qué información tiene usted al respecto? Bueno, como ustedes sabrán, el Ministerio Público es el que ejerce esta acción en materia de extinción de dominio, y a pesar de que existe una fiscalía, una sección específica y 9 agencias fiscales en materia de extinción, el Ministerio Público también ha dado competencia a la Fiscalía Especial contra la Impunidad para que hagan procedimientos específicos en materia de extinción. De tal cuenta que muchas veces algunos casos se trasladan por esa vía de la FESI y son trasladados a los jueces específicamente de extinción de dominio por la jurisdicción y la competencia legal. Yo no estuve presente en la reunión del vicepresidente y el fiscal Sandoval el día de ayer, pero me imagino que deben ser algunos casos que están en proceso judicial o en proceso de investigación criminal. Esa es la presunción que tengo. Yo no tengo conocimiento de algunos otros elementos más. La Secretaría lo que hace es recibir aquellos bienes que ya sea por una medida cautelar o cuando ya están en proceso de extinción o ya de una vez con una resolución de sentencia de extinción, el Ministerio Público hace la entrega a la SENAVED para que se administre y se monetice. En tal virtud, me imagino que estos procesos deben ser los que se están elaborando en este momento. Interesante aclaración que creo que es útil para el público que nos está escuchando, licenciado Andrino. Y la pregunta para usted sería la siguiente. ¿Ha tenido mucho trabajo usted últimamente en esto de la administración de bienes en extinción de dominio, que en algunos casos mucha gente los ve como posibilidades para que el Estado pueda, por ejemplo, ahorrarse algunos alquileres, o también como para que pueda hacerse de ciertos recursos que le faltan por falta de presupuesto? ¿Qué puede contarnos de lo último que ha estado usted enfrentando en esta administración, licenciado Andrino? Bueno, con mucho gusto, sí. De hecho, estamos en el proceso del 9º mes en donde yo asumí esta función, y lo que hemos visto es que en el año 2021 ha tenido un auge muy grande aquellos casos que estaban, digamos, en proceso o mecanismo de investigación el año pasado, y muchos se explica derivado de los temas de pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia hubo suspensión de labores de las instituciones, de los organismos, inclusive judiciales, y bueno, hubo una acumulación que se vio durante esos meses del año 2020 y que ahora en 2021 pues han salido con mucha fuerza, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es que el mes pasado se extinguió finalmente el dinero que se encontró en Antigua Guatemala de unas maletas, y bueno, ya se procedió a hacer la distribución de conformidad con lo que dice la ley. Entonces, ese caso son los casos rápidos, ¿verdad? Pasaron en más o menos 5 o 6 meses que se venía acumulando. Ya a principios de este año se logra la sentencia judicial. Así hay otros casos también que están entregándose a la Secretaría para que puedan en primera instancia resguardarse y posteriormente, a solicitud de las entidades que la ley establece, poder entregarse ya sea en uso provisional o bien en donación, que esa es una facultad que ya es el CONAVED el que lo tiene. Interesante lo que usted nos dice de ese dinero encontrado, esos millones encontrados en Antigua Guatemala, que fue un proceso rápido. ¿Podría usted recordarnos, licenciado Andrino, cómo fue, el término es ese, se repartió ese dinero? Sí, la ley establece una distribución que es efectiva para las entidades, y recordemos que los procesos de extinción de dominio regularmente enfrentan alguna oposición, por ejemplo, de alguien que quiera hacer valer un derecho de buena fe.
Y entonces se le explica a los órganos de justicia que el origen tal vez es lícito. Acabamos de ver una noticia en los medios de comunicación que el ex superintendente de administración tributaria está en proceso legal para que no se le extingan 8 millones que se encontraron en sus cuentas. Y bueno, él está haciendo valer un derecho que la ley establece y que todavía no se puede utilizar ese dinero o distribuir porque se está investigando de parte del Ministerio Público y los organismos de justicia si estos hechos son efectivamente como lo dice esta persona. Ahora, en el caso de las maletas que se encontraron con dinero, nadie levantó la mano para decir este dinero es mío. Entonces el proceso pasó sin oposición y pasó relativamente rápido, en comparación con otros casos en donde, por ejemplo, la Secretaría acaba de ganar un último amparo en apelación que se llevó a la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, la Fiscalía es la que lo procesa y ya terminan bienes que son adjudicados a favor del Estado, pero muchos de los bienes sufren ese proceso de oposición que inclusive llegan a instancias constitucionales para hacer valer los derechos de las personas, y ya cuando se resuelve favorablemente para con ellas, entonces se tiene que entregar, y si no, el Estado ya hace control de ellos y se distribuyen conforme a la ley. Bueno, la verdad es que usted dice muchas cosas interesantes, licenciado Andrino. La verdad es que hay que recordar que, en efecto, en esos casi 123 millones de quetzales, pues nadie fue a decir son míos, me pertenecen, devuélvanmelos. Eso es un dato que, aunque todos lo conocemos, es interesante de recordar. Usted estaba hablando del caso del ex titular de la SAT, Carlos Muñoz, ¿verdad? Es correcto. Sí, en el caso de un proceso que él pide que no se le extingan 8 millones de quetzales. Bueno, una pregunta aquí que a mí no me quedó totalmente claro. Esta distribución de estos 123 millones, ¿cómo se establece? ¿Cómo se hace? Bueno, el procedimiento tiene varias etapas en donde, digamos, se encuentra el dinero y se traslada, se hace un primer conteo y se traslada directamente a las bóvedas del Ministerio Público, en donde permanece hasta que existan las medidas cautelares que regularmente el juez otorga. En este caso, el proceso pasó muy rápido y entonces el juez, después de algunos meses, lo que hizo fue extinguir el dinero, y ese mecanismo lo que hizo fue que el Ministerio Público nos notificara que el dinero podía ser objeto de un eventual proceso de distribución. En algún momento nosotros pensamos que la orientación de esa distribución de dinero tiene que darse de conformidad con lo que el juez resuelve, y lo hace con base en lo que la propia ley de extinción de dominio genera en el artículo 47. Y ahí habla de un 20% con destino exclusivo para los gastos de las unidades de los métodos especiales de investigación creados en virtud de la ley contra la delincuencia organizada. Ahí estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del Ministerio de Gobernación, el organismo judicial. Esos métodos son los que van a hacer efectivo ese marco. Y luego viene una distribución efectivamente para los fondos privativos de un 20% para el Ministerio Público, un 18% para el Ministerio de Gobernación, un 15% para la administración de la CENADEL, un 25% para el organismo judicial y un 2% para la Procuraduría General de la Nación. Y esa es la forma en donde luego de recibirse ese dinero, el CONADEL es el que autoriza la distribución, y ya la Secretaría pues procede a hacer la entrega formal a cada una de las entidades. Entiendo, licenciado Andrino, que la lógica detrás de la extinción de dominio, estoy siendo pues muy claro en decir que esto es un grandes rasgos, es que en vez de que el Estado tenga que probarle al señalado cómo obtuvo los fondos, es el señalado el que tiene que probarle al Estado que sus fondos no son de procedencia ilícita. La pregunta aquí sería esta: ¿ha habido algún caso, que yo no lo tengo en mente ahora, pero usted tal vez nos puede decir, en el que una persona que fue objeto de extinción de dominio haya podido recuperar sus bienes y haya podido demostrar que eran de origen lícito? Sí, efectivamente, sí. Lo primero que explico es que en realidad es una
normativa diferente a lo que nuestro concepto de derecho de defensa y debido proceso se tiene en cuanto a otros términos. Aquí la carga de la prueba se invierte y se le da una presunción efectiva al Estado y la investigación que realiza. Es decir, no es así discrecional, sino que el Ministerio Público hace una investigación y con los suficientes elementos de una vez inicia el proceso con medidas cautelares y efectivamente, tal y como usted lo menciona, es la otra parte quien está siendo afectado, en este caso es quien tiene que demostrar ese origen lícito y la naturaleza de los fondos. Y efectivamente, bueno, yo en el tiempo que tengo de estar acá, sí se ha procedido a devolver una cantidad de dinero a una parte que el juez ordena y que se hicieron los medios de impugnación de parte del Ministerio Público, pero que no fueron efectivos. Y la sentencia quedó firme y se tuvo que devolver dinero y algunos bienes, porque las partes lograron demostrar, digamos, ante el juez, efectivamente ese origen lícito del proceso. Muchas veces no es el 100% lo que se otorga, digamos, hay 20 cuentas que tienen un proceso de extinción de dominio, pero hay una que tal vez no entró en un periodo de investigación, pero que se incluyó en una medida cautelar, entonces esa se saca del proceso y se le devuelve el dinero o los bienes a las personas. Pero sí sucede en la historia de la Senade, tengo entendido que sí han habido varios casos. En estos 8 o 9 meses que yo tengo, un solo caso hemos tenido. Pero pareciera que son la minoría, no parecieran ser ni siquiera el 20% de los casos, licenciado Andrino. Sí, efectivamente, me parece que mucho del proceso es creo yo, un relativo éxito de las fiscalías de extinción de dominio, porque sustentan los casos suficientemente bien para demostrar que las personas a quien se les está, o a las entidades a quien se les está iniciando el proceso, pues no tienen de verdad una forma de demostrar este origen, ¿verdad? Entonces puede ser también los casos como esto del dinero en Antigua Guatemala, pues que no hay oposición y pasan completos. Tenemos otros casos en donde hay amparos y permanentemente se está queriendo desvirtuar un poquito la investigación del Ministerio Público porque se presumen estos derechos, pero en realidad son los mínimos. Creo que eso es mérito del Ministerio Público en cuanto a la forma de investigación y los mecanismos que permiten evidenciar la extinción posible a estos bienes. Y en este caso, la Secretaría a su cargo, licenciado Andrino, no sé si puede llegar hasta esto que voy a preguntarle, pero recuerdo un caso particular de una casa que fue extinguida a la hoy ex vicepresidenta Roxana Valetti, una casa que estaba valorada aproximadamente en 20 millones de quetzales en una colonia muy residencial, y que se dijo que esta casa, concretamente en los eucaliptos, iba a ser utilizada por la PNC, pero los vecinos se molestaron, hubo cierta oposición al asunto. No sé en qué terminó, no lo recuerdo realmente en qué terminó esto, pero ¿la Secretaría a su cargo todavía llega hasta ahí o ya no? Sí, efectivamente va a depender, Luis Felipe, en qué momento del proceso está objeto de ese bien. Por ejemplo, hay bienes que están solamente con una medida cautelar porque no ha terminado el proceso, entonces la Secretaría puede otorgarles a las dependencias un uso provisional, debiendo comprar un seguro para ello, para la utilización. Y cuando ya están extinguidos, se pueden entregar en donación, eso ya lo decide el Consejo, con el CONAVED, lo pueden entregar en donación por los múltiples requerimientos que usted muy bien me decía al principio, cuando hay necesidades para evitar arrendamientos de los pagos para las instituciones y hay ahorros en ese sentido. Lo que sí es que hemos encontrado y hemos tenido que hacer un análisis explicativo a las instancias, porque a veces a los estatutos de los edificios donde hay oficinas o residenciales se prohíbe, por ejemplo, que participen entidades públicas. Y entonces esa es una limitación para que puedan tomar control y acceso a esos bienes. Por eso es que ahí es cuando la Secretaría recibe autorización para poderlos monetizar. Y entonces tenemos un catálogo de arrendamientos que sirven para que el Consejo y las instituciones puedan recibir ese dinero
Y también debiéramos, porque no se ha hecho muy seguido, porque no se autoriza tanto, pero debiéramos tener subastas de esos bienes para poderse vender y luego distribuir el dinero en la misma forma que fue como lo que explicaba del dinero en efectivo encontrado. Entonces sí llegamos a esa etapa y encontramos cuando hay oposición de los vecinos, regularmente por sus reglamentos internos o los estatutos, y creo que hay un derecho justificado de decir, bueno, va a venir un ministerio de gobernación con patrullas y puede poner en riesgo inclusive la seguridad o la comodidad de los vecinos, entonces pues se resguardan, ¿verdad? Igual sucede con edificios, no todos aceptan las instituciones públicas como parte de su grupo. Sí, el tema es muy largo y la verdad es que cuando usted dijo, me llamó la atención que hablábamos de los 120, son casi 123 millones según lo que recuerdo que se encontraron en la antigua Guatemala, pues era casi obvio, prácticamente obvio que nadie iba a levantar la mano para decir son míos, devuélvanmelos. Pero si eso hubiera ocurrido, licenciado, ¿es evidente que hubiese habido una inmediata captura? ¿Usted cree que hubiera podido haber algún tipo de proceso de que alguien pudiera demostrar que tenía más de 120 millones de quetzales en un inmueble? ¿Cómo lo ve? Bueno, la verdad que recordemos que el proceso de extinción de dominio es diferente o separado a una investigación individual hacia una persona. Yo creo que si alguien hubiera levantado la mano y hubiera dicho, miren, este dinero es legítimamente mío y aquí tengo la forma de evidenciarlo, hubiera tenido que seguir el procedimiento de extinción ante el juez. Pero la lógica nos dice que la Fiscalía entraría inmediatamente a un procedimiento de investigación de esta persona para poder llevarla a un proceso penal, que es diferente a la de extinción de dominio, ¿verdad? Y con eso quizás hacer una vinculación a un juicio, ¿verdad? Entonces esos se manejan de forma separada, pero le daría al Ministerio Público, creo yo, muchos indicios de si alguien hubiera levantado la mano y hubiera dicho este dinero es mío, aun y cuando estuviera en proceso de probarlo, para investigarlo y verificar si sus acciones son lícitas o no. Poco difícil de justificar tener 123 millones de quetzales en un solo lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy complicado. Bueno, para ir terminando, licenciado Andreino, porque el tiempo, aunque las charlas pueden ser muy interesantes, pero el tiempo es implacable, quisiera preguntarle algo. La lógica me dice, y también la información que uno va recabando como periodista con el tiempo, que para una secretaría como la suya, lo más difícil de administrar al final de cuentas son en unos semovientes, son animales. ¿Es eso cierto? ¿O hay algún otro tipo de bien que presenta más dificultades a la hora de su administración? Es un poco relativo, Luis Felipe, porque para mí todos los temas de administración son muy complejos. Tenemos una cantidad de dinero invertida en la banca, de acuerdo con lo que dice la ley, que hay que tener mucha rigurosidad para la verificación de estos montos, ¿verdad? Que luego cuando se extinguen se distribuyen. Los semovientes también lo que hacen a veces es darnos un poco de problema porque hay que tenerlos alimentados, hay que proveerles de salud por medio de veterinarios, etcétera. Pero yo le diría que en mi gestión de lo más complicado es cuando se reciben bienes como el que acabamos de recibir hace unas semanas, que tienen muchísimas hectáreas, son fincas enormes, muy, muy grandes, y que en cuanto a las poblaciones necesitadas se dan cuenta o se identifican como que son esos bienes van a ser objeto de extinción, hacen invasiones. Y entonces la Secretaría se ve imposibilitada de administrar un bien que ha sido invadido por muchísimas familias y que al final lo que nos corresponde hacer es las denuncias al órgano de justicia y al Ministerio Público, pero son grandes extensiones de terreno, de fincas inclusive con cosechas y cultivos, y entonces eso sí representa una ausencia de capacidad para la Secretaría de administrar una finca que quizá tenga necesidad de contratar jornaleros, de contratar una empresa, etcétera, para poderla administrar y hacerla rentable. Entonces para mí eso es lo que tenemos en gran proporción y estamos trabajando en funciones legales y jurídicas que nos permitan administrar esto correctamente y en todo caso pedir la colaboración de
las instituciones como el Ministerio Público y que se hagan las investigaciones. Pero es muy notorio que cada vez que hay la entrega de una finca, la información llega rapidísimo a las instancias de la población y existen invasiones, ¿verdad? Ahorita la Senave tiene más de 9, 10 fincas recibidas y todas están invadidas. Entonces hace imposible ejercer la función y nos obliga a presentar las denuncias. ¿Y qué hacen? Se nos acabó el tiempo, pero ¿qué hacen con esas invasiones, licenciado Andrino? Las invasiones, perdón. Invasiones, perdón. Sí. Las invasiones pide la colaboración del Ministerio Público para que realizar las acciones, digamos, primero de diálogo y otros planteamientos, y de hecho somos convocados periódicamente por los comunitarios para abrir espacios de necesidad y planteárselo al CONAVED como una posibilidad para que se puedan donar. De hecho, en el pasado se han entregado a Frontierras algunas fincas que han utilizado los campesinos. Entonces se convierte en una opción para ellos, pero mientras eso se dilucida, pues la Senave tiene que tomar acciones legales y dentro de ellos está la denuncia, ¿verdad? Porque no podemos tomar control efectivo cuando hay 50,000 personas en una finca que se resisten a salir y no estamos en la capacidad ni en la intencionalidad, por ejemplo, de desocuparla. Eso ya lo tendrá que determinar un juez y después de un proceso de diálogo y de verificación con las comunidades. Una complejidad que sí. Muy difícil. De eso podemos platicar otro día, licenciado. Muchas gracias por haber aceptado esta llamada. Jorge Mario Andrino es el titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, la Senaved. Y esto último me dejó pensando que puede ser incluso otro tema. Así que gracias, licenciado Andrino, que tenga un bonito día. Vamos a la pausa. Igualmente, Felipe. Gracias. Está escuchando A Primera Hora de Emisoras Unidas. Manténgase bien informado, con veracidad y profesionalismo, escuchando Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Buen servicio, buen precio. En Farmacias Cruz Verde tienes los dos. Buen servicio, buen precio, Cruz Verde. Tu gran hot favorita, Pizza Hut, 12 porciones la más grande. La gran hot, solo 40 quetzales. Su gran hot, rápida y calientita. Pizza Hut, solo pa' así pa' llevar. Pizza Hut, Solo en Pizza Hut. adiós a la gripe con Rino Plus. Antihistamínico, descongestionante, antitusivo y analgésico. Más seguridad en este invierno. Visita Talleres Toyota y aprovecha nuestra promoción desde 1,390 quetzales. Incluye kit de frenos con mano de obra y pastillas genuinas, hule de plumillas y filtro de aire acondicionado. Adicional, obtén un 50%